Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV en los canales 516 y 44 de Movistar. Los saluda Guillermo González Navarrete, quien nos acompañará en los siguientes minutos. En el programa de hoy conversaremos con el señor magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor José Luis Sardón de Taboada. Conoceremos un poco de su vida, de su trayectoria y del trabajo que realiza aquí en el Tribunal Constitucional. También nos acompaña el señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Bienvenido, doctor Blume, bienvenido, doctor Sardón. Muchas gracias. Presidente. Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación que se me ha formulado. Para mí es un gran honor y una gran satisfacción estar en este programa y compartir con mi directo colega y amigo, que es el doctor José Luis Sardón de Taboada. Y como usted lo ha manifestado, un poco queremos conocer quién es José Luis Sardón de Taboada. Un hombre que ha logrado algo muy difícil en esta vida, país de 32 millones de habitantes, y llegar a ser uno de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, que es el tribunal de mayor jerarquía dentro de la estructura del Estado peruano. En primer lugar, queríamos preguntarte, además de saludarte, mi querido José Luis, ¿cómo ha sido ese camino para llegar al tribunal, un hombre tan joven como tú? Bueno, en primer lugar también agradecerles por la invitación a esa conversación cordial del programa Mis Derechos. En realidad, yo creo que fui tomando la decisión de dedicarme al derecho de una manera no tan directa. Recuerdo sí que cuando estaría pues a las alturas de tercer año de secundaria, uno de los retiros que hacían los padres jesuitas del Colegio San José de Arequipa, donde estudiaba, te planteaban eso, que fueras pensando qué querías hacer con tu vida. Y sí recuerdo que a esas alturas yo sí tomé la decisión de estudiar Derecho y eventualmente yendo en la dirección de ser juez, ¿no? Y me motivó a eso probablemente referentes familiares, ¿no? Yo he sido muy cercano a mi abuelo materno, Javier Taboada Bustamante, y que era primo hermano de José Luis Bustamante y Rivero. Entonces, mi abuelo siempre hablaba pues con mucho cariño de José Luis, ¿no? Que era casi de su edad. En realidad mi abuelo creo que era 2 años menor que José Luis, pero en el colegio San José los dos habían sido exalumnos, creo que una promoción detrás de la otra. Entonces José Luis era un referente importante, indudablemente. Y más importante todavía quizás era Pedro José Bustamante y Alvisuri, porque Pedro José Bustamante y Alvisuri, que fue básicamente un juez de la Corte Superior de Arequipa, pero que llegó a ser secretario de Ramón Castilla, ¿no? Es mi tatarabuelo. Y había un tremendo retrato de Pedro José Bustamante de Alvisuri en la casa de mi abuelo que siempre me impresionaba mucho, ¿no? Y era su retrato de magistrado, como magistrado de la Corte Superior de Arequipa. O sea, perdón, ha habido desde tu adolescencia, claro, digamos, desde muy temprano, una especie de influjo familiar muy marcado en la idea de orientar el camino de tu vida por el mundo del derecho y especialmente por el mundo de la judicatura. Pero una pregunta, si eso era así, ¿por qué no, después de tu paso por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, no entraste al Poder Judicial? Es una buena pregunta. En realidad, cuando estaba ya en la universidad, bueno, yo descubrí otros intereses, ¿no? Me atrevería a decir sobre todo el tema de la economía o la teoría económica y la teoría política, ya intereses, digamos, más intelectuales, ¿no? Y empecé a escribir, he sido desde muy temprano columnista, ¿no? He sido columnista del diario El Correo en Arequipa, y aquí en Lima, el año 81, imagínate, tenía yo 18 años, empecé a escribir en el diario El Observador, que dirigía Luis Jaime Cisneros. Entonces yo fui colaborador del Observador un par de años. Después
Cuando se extingue El Observador, empecé a escribir de vez en cuando en el Dominical del Comercio, que dirigía Paco Miro Quesada, que todavía vive, y también en el diario La República. Quizás no se sabe eso, pero fue de la mano de Abelardo Oquendo, que era muy amigo de Luis Jaime. Abelardo tenía la generosidad de publicar, y esa labor periodística, de periodismo de opinión, me trajo a Lima, porque estando en el último año de la facultad, del año 85, gané el Premio Nacional de Prensa que financiaba el Banco de Crédito. Fue muy honroso porque el jurado estaba pues Estuardo Núñez, estaba César Pacheco Vélez, estaba Jorge Puccinelli y algún otro caballero ilustre. ¿Y qué edad tenía? Yo tenía ya 22 años, ¿no? Y ya en José Luis Ardón de Taboada había surgido un compromiso académico e intelectual con la economía. Así es. ¿Cómo se conjuga esto del derecho, la vocación por la judicatura y la economía? Bueno, en realidad yo los últimos 3 años en Arequipa fui no solamente estudiante de la facultad, ¿no? y escribí en los periódicos, sino también incursioné en la docencia. Yo he sido profesor del Colegio San José donde estudié y dictaba justamente el curso de Economía Política a los chicos de quinto y media. Entonces, claro, en la preparación de ese curso, ¿no? Es donde más me metí en los temas económicos, de teoría económica, que me interesó muchísimo. Entonces yo vine a trabajar a Lima a apoyo, ¿no? Era editor ejecutivo de la revista Debate, pero trabajaba con Felipe Ortiz Ceballos, que era economista, y rodeado ahí de economistas, ¿no? Y de ahí desemboca todo esto en tu especialización, además en economía. Claro, bueno, en realidad no quise dar así el salto tan brusco a la economía porque había pues el tema de que ahí necesitaba mucha matemática, que no me sentía capacitado. Entonces tomé el consejo, si mal no recuerdo, de Felipe, de ir por una cosa intermedia que era lo que se llama en Estados Unidos la ciencia política, ¿no? Que es algo que no hay, ha habido, pero no tanto aquí, ¿no? Que sí incluía temas digamos, de métodos cuantitativos, estadísticas, pero no en el grado de la economía, ¿no? Era una cosa intermedia. Entonces yo hice mi maestría en Estados Unidos en ciencia política, el año 89 y 90. Y cuando volví al Perú, ya no vine de apoyo, sino ya más a algo más definido en la universidad, que entré a trabajar a tiempo completo en la Universidad del Pacífico, 5 años estaba ahí. De allí di el salto a la San Ignacio de Loyola, donde estuve 4 años, y luego en la UPC 15 años. O sea que básicamente he terminado trabajando en la universidad. Ahora también, desde mi época de la Pacífico, ya empecé a estar en tribunales administrativos, ¿no? Yo estaba en el Tribunal de Usuarios de OCIPTEL, después de OCINERMIN, y también varios años de comisiones del INDECOPI, en libre competencia y en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? También, ciertamente, a cierta altura empecé a hacer alguna actividad arbitral, ¿no? En paralelo, pero mi ocupación principal ha estado en la universidad, y sobre todo me atrevería a decir yo en gestión, más que en investigación. De muy joven investigación, pero después ya me tuve que meter al tema de responsabilidades administrativas, de gestión universitaria. Y una curiosidad, ¿cómo puedes conjugar una vocación profunda por el derecho, que es una vocación por el deber ser de las cosas, los valores, los principios, con una disciplina que es básicamente práctica, que es la que estudia la economía y las reglas económicas, que son frías y objetivas? ¿Cómo ensamblar esos dos aspectos? Que siempre lo he tenido como una curiosidad, porque para conocimiento de los amigos televidentes, en los plenos, los plenos son las reuniones en donde debatimos los casos, siempre la voz de José Luis, además de jurídica, es una voz que nos llama a la realidad, nos llama a la estadística, nos llama al dato concreto, preciso, que brinda la ciencia económica. Y ese es un ingrediente importante para nuestras decisiones. Bueno, así como en el derecho se distingue entre el derecho natural y el derecho positivo, que es el que está puesto ahí por el Estado, las leyes
efectivamente promulgadas por el Estado, así en economía también se habla de la economía positiva, ¿no? Es un término que utiliza, por ejemplo, Milton Friedman en un ensayo muy importante de metodología de la economía positiva. Entonces, él se refiere a que va a hablar de la economía tal cual es, no como debería ser, sino como es. Entonces, la economía lo que trata es de ver cómo funciona la sociedad, cómo funciona el mercado, ¿no? Si es que hay o no, digamos, regularidades en los fenómenos, ¿no? Y si hay correlación entre variables, si se logra descubrir las variables explicativas de determinados fenómenos. Ese es el propósito de la economía, ¿no? Para eso echa mano de la estadística, ciertamente. Pero también yo creo profundamente en el enfoque austríaco de la economía, que sostiene que no es necesario siempre el trabajo estadístico, ni mucho menos. Hay ciertas proposiciones lógicas respecto de nuestro razonamiento que se puede descubrir así, por el razonamiento, por la lógica. Entonces yo en realidad tengo un enfoque ecléctico, ¿no? Del punto de vista metodológico, porque creo que hay un núcleo de teoría económica que se puede deducir por la propia experiencia de vida, y hay otra parte que sí es necesario el ejercicio empírico, ¿no? Utilizando métodos cuantitativos. ¿Podría decirse que tú eres partidario del análisis económico del derecho? Bueno, sí, siempre y cuando no se lleve muy lejos eso. O sea, por ejemplo, la obra de Richard Posner, que es un juez americano también, que es muy asociado al tema del análisis económico del derecho, sí, por supuesto, me impresiona y me gusta, pero sobre todo la obra de Juventud. Después ya él, creo yo, que ha llevado muy lejos y se ha descarrilado, ¿no? Posner. Y la gran figura del análisis económico del derecho general se considera que es Ronald Coase. Me parece también que es muy curioso porque él ha escrito muy poco, o escribió muy poco porque ya falleció, pero un artículo de Juventud que se llama La naturaleza de la empresa es absolutamente genial, ¿no? Un aporte importantísimo, pero hay otro que se llama El problema del costo social que no me termina de gustar, la verdad, ¿no? Y que tiene consecuencias muy peligrosas. O sea que no me termino de alinear 100% en lo que se llama el análisis económico del derecho. Pero esto significaría en alguna medida que el derecho está sometido a las reglas del mercado. No. Justo yo he tratado en algún trabajo que escribí en homenaje a Manuel Ayau. Manuel Ayau es el fundador de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, que ya falleció. Traté de hacer ese deslinde, ¿no? Yo creo que el derecho debe servir a la justicia. Ese debe ser su objetivo, ¿no? El derecho debe servir a la justicia. Y una pregunta, ¿cuánto te sirve la economía y tus conocimientos como doctor en derecho, doctor en economía, en la tarea jurisdiccional, como juez constitucional? Bueno, yo creo que justamente, ¿no? Digamos, apegándose a las leyes y a la Constitución, ¿no? De manera indirecta termina sirviendo a la economía, el derecho, por supuesto, pero no debe ser un objetivo digamos, que esté por delante del otro, ¿no? Hay una cuestión de prelación ahí, es muy peligroso eso porque eso es una invitación a legislar, o sea, al activismo judicial, aunque sea un activismo judicial de derechas, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que el juez, ¿no? Los jueces debemos apegarnos a lo que dice la ley, nosotros no tenemos legitimidad para legislar, debe legislar el Congreso y nosotros aplicar las leyes del Congreso. Y al hacer eso se fortalece el Estado de Derecho, que es, digamos, la base institucional de la economía de mercado. Y una inquietud, la Constitución consagra un régimen económico, que se denomina régimen económico constitucionalizado. La Constitución proclama que ese régimen es el de la economía social de mercado, pero muchos analistas sostienen que en realidad ese régimen no es el de economía social de mercado, sino es un régimen neoliberal, y algunos marcadamente neoliberal y otros a ultranza o ultra
neoliberal. ¿Cuál sería, según tu opinión, la calificación que merece el régimen económico consagrado en la Constitución peruana? La idea de tener un título dedicado al régimen económico fue de Ernesto Alayza-Grundi, de don Ernesto. Título tercero. Así es. No, además don Ernesto, disculpa que te interrumpa, fue el gran promotor de incorporar en la Constitución de 1979 un tratamiento sistematizado de la problemática económica en lo que se denominó régimen económico y que la doctrina trata como constitución económica. Efectivamente. El problema fue un problema de votos, porque el PPC tenía 25 de los 100 votos, entonces el régimen económico de la Constitución del 79 terminó siendo bastante intervencionista. Lo que quería don Ernesto era evitar reformas como las que había hecho el régimen militar a principios de los 70 sobre todo, pero terminó siendo al revés, o sea, inclusive se constitucionalizó la reforma agraria. Después vino la del 93, que un poco va al deseo inicial de Ernesto Alayza-Grundi, ¿no? De un régimen más bien liberal, ¿no? Sobre todo me parece que es muy importante el capítulo primero de ese título tercero de los principios generales, ¿no? Ahí hay 11 artículos, si no me equivoco, que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el artículo 62, que consagra la estabilidad jurídica, el derecho y la libertad contractual. El artículo 61, que plantea el tema de la competencia, prohibiendo los monopolios legales, ¿no? Y quizás el más importante de todos es el artículo 60, que limita la actividad empresarial del Estado, ¿no? A una intervención subsidiaria, ¿no? Exacto. Y autorizada por ley expresa. Autorizada por ley expresa. Y el 70... no recuerdo. El 70 es el que habla de la propiedad. Ah, bueno. Que es inviolable. Sí, claro, claro. Después de ese capítulo de principios generales viene el siguiente, que se dedica al medio ambiente, si no me equivoco, y después viene la propiedad, ¿no? Sí. Sí, un tercer capítulo. ¿Cuál es el punto de la propiedad? Por un lado, sí es verdad que refuerza más que la del 79, ¿no? Porque dice que es inviolable, en fin, pero además que tiene que ser, que la expropiación solo procede cuando hay una ley del Congreso, ¿no? Y hay un justiprecio pagado por adelantado. Todo eso está muy bien. Que debe ser solo por seguridad nacional o necesidad pública. Ahora bien, el tema que es más cuestionable ahí sobre el marco constitucional del derecho de propiedad son las dos excepciones que contempla. Una de ellas está en el título anterior y otra en un artículo del título primero. ¿Cuáles son las excepciones? Por un lado, el tema de los recursos naturales, o sea, no puede haber propiedad sobre los recursos naturales. ¿Y qué cosas son los recursos naturales? Bueno, es lo que dice la ley, y no necesariamente la ley está en lo correcto. O sea, hay en el Perú una ley orgánica de los recursos naturales, y no necesariamente está en lo correcto. Por ejemplo, las vicuñas son recursos naturales, ¿no? No puede haber propiedad sobre las vicuñas, pero sí sobre las alpacas. Entonces eso ha tenido consecuencias muy graves, ¿no? También los minerales, por eso hay el sistema de concesiones mineras y no hay propiedad. También los bosques, ¿no? No puede haber propiedad, solo concesiones y muy limitadas. Entonces, como se restringe, como no se permite la propiedad sobre los recursos naturales, eso tiene consecuencias, creo yo. Y también la otra excepción respecto a los derechos de propiedad es el tema del patrimonio cultural, ¿no? Cuando se declaran que ciertos bienes son patrimonio cultural, ya la propiedad se debilita mucho, ¿no? O sea que la Constitución no es 100% favorable a la propiedad, sino hay esas excepciones. Tú estarías en la línea de claro, sobre ampliar todo, la cobertura del derecho. Sí, fortalecer, sí. Pero sin lugar a dudas este régimen consagrado en la Constitución de 1993 ha sido un régimen en términos históricos positivo, ¿no? Porque el Perú ha entrado en un camino económico, de manejo económico adecuado, ¿no? Y tenemos más de 20 años con una economía, yo diría, sólida en términos genéricos y que se viene manejando casi a control remoto porque todos han sabido respetar las reglas matrices de esa economía, ¿no?
Sí, en los últimos 25 años, bajo la vigencia de la Constitución del 93, perdón, el desempeño económico del país ha sido pues notablemente superior a lo que fue con la anterior Constitución, creo yo. Y en parte ha sido no totalmente, el mérito no es totalmente la Constitución, pero sí es principalmente la Constitución a mi modo de ver. También han ayudado las circunstancias internacionales, ¿no? El precio de los commodities, pero mucho tiene que ver con la Constitución que ha frenado, ¿no? Ha frenado la intromisión del Estado en áreas que no le corresponden. ¿Y cómo ha logrado el Perú reducir su enorme deuda externa a términos muy pequeños? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de Derecho, anualmente se aprobaba la ley de presupuesto y lo que se aprobaba era amortizar el servicio de la deuda, es decir, se refinanciaban los gastos, el interés seguía creciendo y el capital pues estaba ahí y se iba incrementando porque eran intereses capitalizables. ¿Cómo esa gigantesca, esa apabullante deuda externa que tenía el Perú, digamos, en la década del 80, cómo se ha ido reduciendo? ¿Qué ha ocurrido para que eso sea realidad? Doctor Blume, doctor Sardón, hagamos la respuesta a esta pregunta luego de la pausa. Permítanos esa tingencia. Hagamos una pausa y continuamos con tus derechos. Gracias por estar en sintonía de tus derechos. Continuamos con este interesante programa y el diálogo con el doctor José Luis Sardón de Taboada, magistrado del Tribunal Constitucional. El doctor Blume, doctor Sardón, le consultaba respecto de cómo había sido el manejo, cómo había hecho el Perú para reducir significativamente su gigantesca deuda externa de años anteriores. ¿Cómo podríamos analizar eso? Yo diría que hubo dos aspectos, ¿no? Por un lado el tema financiero y por otro lado el tema económico. El tema financiero fue más bien, diríamos, de manejo del propio Estado, del Ministerio de Economía, ¿no? Una de las muchas cosas que se le debe a Jorge Camet fue eso, que recompró la deuda peruana a un precio que estaba hundido, ¿no? Pero él, conocedor de hacia dónde iba el Perú, pudo hacer la operación. Y por otro lado, también creo que, y eso es lo más importante, es que hay que tener una visión elástica en la economía, ¿no? La economía puede crecer o puede encogerse, no es algo dado. Entonces, la economía, el PBI del Perú a principios de los años 90 era un PBI que no llegaba a los 50.000 millones de dólares, ¿no? Luego, ahora, ¿no? La economía del Perú está muy por encima de los 200.000 millones de dólares, o sea, se ha multiplicado casi 5 veces. La economía peruana es mucho más grande de lo que era hace 25 años, ¿no? Entonces, en este momento, en la economía, con la economía que tenemos, el peso que hubiera representado la deuda externa ya no sería relevante. Hablemos un poco ahora de sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, respecto a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Sí. Muchas veces... en otras palabras, la SUNAT. La SUNAT, ¿no? Acusada de ciertos abusos, de que persiga al contribuyente. Vamos a poner el ejemplo de 2 resoluciones, ambas referidas a bloqueos o embargos de cuentas en donde se depositaban remuneraciones de locadores que brindaban servicios a determinadas entidades. ¿Qué ha dicho el tribunal respecto a estos temas? Sí, antes de responder esa pregunta, yo quisiera de todas maneras señalar lo siguiente, ¿no? Que hay que ponderar debidamente la labor de la SUNAT, porque
la inflación que tuvo el Perú del 73 al año 90 era un impuesto indirecto, era una forma sucia, digamos, de financiar el Estado, porque no era una forma abierta, no era una forma evidente. Entonces se recurría a la emisión de moneda, ¿no? Eso fue muy destructivo, es terrible hacer eso. Entonces, en vez de eso, tenemos que franquearnos, ¿no? Y financiar al Estado con impuestos. Entonces, la labor de la SUNAT en ese sentido es muy importante y hay que reconocerla. Sin embargo, como todas las instituciones humanas, puede tener, creo yo, equivocaciones, ¿no? Entonces, una de ellas es la que usted señala, que hemos tenido que corregir a nuestro leal saber y entender respecto de los límites que hay a los embargos, ¿no? La SUNAT interpretaba, ¿no?, que los límites que establece el Código Procesal Civil a los embargos de retención en las cuentas de los contribuyentes solo aplicaban dichos límites para las cuentas en las que se recibía sueldos, es decir, aquellas personas que tenían una relación, un contrato de trabajo, pero que no aplicaban a las cuentas donde las personas recibían honorarios, ¿no? Porque eran estos ingresos de cuarta categoría. En la resolución que nosotros dimos, sin embargo, establecimos que el concepto de remuneración que había que manejar para efectos de los límites incluía tanto los sueldos de quinta categoría como los honorarios de cuarta categoría, ¿no? Esto del punto de vista, digamos, ontológico, me parece que es evidente, ¿no? Es un concepto más amplio, que es, claro, un concepto del Código Civil, ¿no? Pero ese concepto debe prevalecer sobre el concepto más estrecho de sueldo, que es más propio del derecho laboral. Ahora bien, más allá del tema, digamos, conceptual, las consecuencias de una y otra cosa son muy importantes, ¿no? Porque ahí viene un poco también el criterio de análisis económico, porque no se puede cerrar los ojos a la realidad de que mucha gente no tiene sueldo, pero tiene honorarios, y eso debe ser protegido también, ¿no? Entonces, fue una sentencia que nosotros creo que fue una buena sentencia. Sí, yo sobre ese tema quería agregar lo siguiente, para ilustración de nuestros televidentes. El artículo 648 del Código Procesal Civil establece que son bienes inembargables, entre otros, las remuneraciones y pensiones cuando no excedan de 5 unidades de... Unidad de referencia procesal. Así eso aproximadamente... Es el 10% de la UIT, que en este caso sería, en este momento creo que es 410 soles. Por 5. Así es. Por 5, ¿no? La SUNAT decía, como tú bien lo has apuntado, se refiere a remuneraciones y pensiones, no a honorarios recibidos por una persona que trabaja por su cuenta y que es una persona que recibe honorarios pequeños en realidad, pero sin embargo yo los voy a embargar. ¿Qué dijo el tribunal? Me voy a permitir leer acá una de las partes de la sentencia que sería el expediente 2375-2014 PA. Dice: no existe justificación constitucional válida para desproteger a quienes, sin contar con un contrato de trabajo, perciben honorarios por trabajos independientes. 1, de una sola fuente; 2, con periodicidad mensual o quincenal similar a la que aplica a las remuneraciones de origen laboral; y 3, además, destinen sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus dependientes inmediatos. Porque en ese caso obviamente estamos frente al mismo fenómeno, que es una persona que tiene ingresos reducidos con los cuales subsiste y paga sus gastos de su familia. Y en este caso es igual, pero había ahí en la SUNAT una digamos, sutileza interpretativa, diría yo, para decir, no, en la literalidad nos estamos refiriendo a remuneraciones, y como honorarios no es exactamente igual en su descripción escrita que remuneraciones, no aplica a honorarios profesionales. Entonces el tribunal, como además intérprete
Supremo, desde mi punto de vista de la Constitución y de la ley, dijo no, hay que entender que dentro de ese concepto hay un concepto mayor, que es el concepto de honorarios, o sea, lo que gana una persona para subsistir, ¿no? Y eso, hasta cierto tope, no puede ser tocado por la SUNAT, porque mi punto de vista, no sé si tú discrepas de mí, antes que pagar el tributo a la SUNAT está poder subsistir yo, mi esposa y mis hijos. Bueno, en realidad nosotros encontramos que en el Código Civil remuneración se usa de otra manera, ¿no? O sea, remuneración sí incluye cuarta y quinta, digamos, lo que en la legislación tributaria se ingresos de cuarta y de quinta. O sea que acá había un dilema entre la acepción civil versus la acepción laboral y tributaria. Y nosotros dijimos que debía prevalecer la acepción más amplia, que era la civil. Ahora, por supuesto, también eso tiene el efecto que señalas muy bien de protección a la familia y a la persona, ¿no? Ahora, hay otro caso muy importante, si me permites, en donde tú has tenido, mi querido José Luis, un papel protagónico, porque fuiste el impulsor de esta sentencia, que es la sentencia dictada en el expediente 4082-2012, proceso de amparo Emilia Rosario del Rosario Medina de Vaca. Ese es un tema interesante que trató sobre los intereses, ¿no? Sí, sobre dos temas en realidad, sobre los intereses y sobre el plazo. Y sobre los plazos. Así es. ¿Cómo fue el caso? A ver, ¿Recuerdas? sí recuerdo. En primer lugar, esa sentencia se expidió en mayo del año 2016, ¿no? Mayo del 2016. Y ahí habían dos temas de por medio. Uno el tema de los intereses y otro los plazos. Respecto a los intereses, ¿qué ocurría, no? En la versión original del Código Tributario no se había establecido la capitalización de los intereses para las deudas tributarias, pero hubo una reforma, si mal no recuerdo, el año 98, que sí estableció la capitalización de los intereses para las deudas tributarias. Pero pasaron los años, ¿no?, hasta que salió una nueva ley que estableció que esa capitalización era solo hasta el año 2014, que para el 2015 ya no había este tema de la capitalización de las deudas tributarias, de intereses de las deudas tributarias. Bueno, entonces, en el caso de la señora Medina de Vaca, la SUNAT detectó que no había pagado todo lo que debía pagar de impuesto a la renta, ¿no? Entonces le terminó acotando dos deudas tributarias de 2 años, me parece, más los intereses, ¿no? Pero intereses capitalizados. Ahora bien, esa acotación fue el 2004, ¿ya? Y ella, fue a fines del 2004 hasta donde recuerdo, y ella interpuso su reclamo ante la SUNAT los primeros días del 2005, ¿no? Ahora bien, la SUNAT, como ocurre, no sé si frecuentemente, pero ocurre, ¿no?, se fue más allá del plazo que establece, que existe para la resolución de un reclamo, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que el año 2007, ¿no?, en el contexto de la implementación del TLC con los Estados Unidos, salió una norma que establecía que si la administración tributaria se excedía en el plazo que existía para resolver un reclamo tributario, entonces en ese exceso ya no podía cobrar intereses, ¿no? Ahora bien, esa norma decía eso nada más y se interpretaba que luego si se apelaba al Tribunal Fiscal, a la segunda instancia, ahí otra vez empezaba el cómputo de intereses. Bueno, hacia el final del gobierno Humala, me parece, o el 2000, o de repente era principio del gobierno Humala, el 2012 creo, se estableció que esa misma regla del exceso en el plazo también valía para la segunda instancia, o sea que si el Tribunal Fiscal se pasaba de largo, ¿no?, ya no se cobraban intereses y menos capitalizados, ¿no?
Ahora bien, hasta donde yo recuerdo, la SUNAT había interpretado que como la acotación de la deuda se le había hecho a esta señora antes de la primera ley de los que estableció ya la no capitalización de intereses, y también antes de las leyes estas que establecieron no cobrar intereses en los excesos, en los plazos. Entonces esas dos reformas de intereses y de plazos no valían para este caso. Eso era la interpretación de la SUNAT. Entonces lo que nosotros hicimos es una decisión que creo que fue sinceramente salomónica, fue decir que debían cobrarle intereses no capitalizados hasta un punto que identificamos nosotros, que era el límite del plazo de la primera instancia, ¿ya? ¿Por qué hicimos eso nosotros? Porque nosotros consideramos que esas dos modificaciones que habían habido respecto de intereses y de plazos, en el fondo eran modificaciones de naturaleza procesal, y las modificaciones de normas procesales rigen inmediatamente. Entonces sí eran aplicables al caso de la señora, ¿no? Esa fue la decisión en este caso. Interesante el caso, ¿no? Sí, bastante interesante lo que nos explica, doctor Sardón. Además recordaba que la deuda, así como estaba, se incrementaba, si no me equivoco, un 510%, de acuerdo a los cuadros que en su oportunidad se revisó. Yo me quedé con una inquietud y quería hacerle la pregunta de lo que se conversaba en el primer bloque, respecto a, quería saber qué tanta influencia había tenido en usted el hecho de estudiar Derecho, de ser parte de una generación que ha vivido dictaduras. Si bien es cierto, usted nace en el 63, cuando tenía 5 años se produce el golpe de Velasco y luego viene la primera fase y la segunda fase del gobierno revolucionario que se llamó en esa época. ¿Qué influencia tuvo esa situación? Enorme influencia, sin duda alguna, ¿no? Yo estuve en el colegio durante todo el gobierno militar, ¿no? Y recuerdo claramente, sobre todo, por supuesto, la época de Morales Bermúdez, que estuve en la secundaria, pero también tengo muchos recuerdos del gobierno de Velasco, de la primaria, ¿no? Creo que eso me vacunó contra entusiasmos excesivos, ¿no? Se hablaba en esa época mucho del nuevo hombre, y no fue muy bueno eso, ¿no?, para el país. Bien, doctor. Yo quería hacerte otra pregunta, un poco ya para ir cerrando este programa. Quienes nos están viendo se preguntarán cómo José Luis Sardón, siendo un hombre relativamente joven, porque tú estás entre, si mal no me equivoco, 55 años, usted estás en una edad realmente de un hombre joven, ahora se vive mucho más. Si yo te preguntara, ¿cómo lograr llegar a donde has llegado? Si alguien te dijera, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la llave para que una persona que empieza joven en su colegio, su universidad, puede ir encumbrándose en la vida y llegar a un cargo tan importante? Si tuvieras que decirle a los jóvenes, en pocas palabras, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que el entorno familiar es importantísimo. El entorno. El entorno familiar, claro. Mis padres, mis hermanos, y después obviamente tuve la suerte de encontrar una mujer que me ha acompañado y que me ha apoyado tanto, ¿no? Entonces el entorno familiar y también los amigos, muy importantes, ¿no? Entre ellos los amigos mayores, los mentores, porque yo he tenido la suerte de tener así, diríamos, algunos, entre ellos de mis jefes, ¿no? Como Felipe Ortiz Ceballos en un momento, y después bastante tiempo he trabajado yo con Lucho Bustamante, ¿no?, en la UPC, que indudablemente fue algo muy importante para mí, ¿no? Bueno, pero yo creo que tú seguramente por modestia no mencionas algo que yo lo voy a mencionar. Tú eres un hombre coherente. Te agradezco. Coherente entre lo que piensas y lo que haces. Eres un hombre que tiene palabra y que cuando asume un compromiso lo cumple. Y eres un hombre que tiene constancia. Has sido muy constante en tu vida. Y eso creo que es clave, ¿no? Estar ahí en el empeño por lograr un objetivo, metódicamente, con disciplina, con entrega, con sacrificio. Y creo que eso es la clave para tantos jóvenes que nos pueden estar escuchando
y nos pueden estar viendo, ¿no? Hay que tratar de tener objetivos claros y ser coherentes y ser auténticos, o sea, entre los principios y valores que uno tiene y la praxis de vida, ¿no? Es decir, actúo como pienso, no actúo diferente y al final termino pensando como estoy actuando, porque ahí ya pierdo mis principios y mis valores y obviamente el camino que se escoge no es el más adecuado. Eso creo que, no sé si coincides conmigo. Creo bueno, que eso te agradezco mucho, Ernesto, por tus palabras tan generosas, ¿no? Sí, he tratado de ser consistente y persistente, ¿no? Ahora también me atrevo a decir que es importante un cierto grado de flexibilidad en los temas profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo en la UPC primero era director de posgrado y extensión de la Facultad de Derecho, 6 años, y después me hice responsable o me hicieron responsable del área de posgrado de Economía y Derecho juntos. Entonces me pareció pues, que era indispensable hacer un doctorado en Economía, entonces hice el esfuerzo de hacer un doctorado en Economía, pero justo cuando estaba yo a punto de sustentar mi tesis, el año 2009, me convocó el rector y me ofreció, o me pidió que tomara el decanato de la Facultad de Derecho. Entonces, eso no estaba muy alineado con lo que yo estaba estudiando ahí, pero comprendí que había que poner el hombro en mi institución y di el paso, ¿no? O sea que volví ya de lleno al derecho justo cuando estaba a punto de sustentar mi tesis doctoral en Economía. O sea que he tenido cierta flexibilidad también. Ahora, yo te diría lo siguiente, tanto cuando hice la maestría en Ciencia Política como en el doctorado de Economía, siempre he estado muy cerca del tema jurídico, ¿no? Porque la tesis mía es de Economía, pero tiene que ver con instituciones jurídicas y políticas, y también cuando hice la maestría, todos mis selectivos eran en Derecho, o sea que he estado siempre cercano. Ahora, hay un detalle que pocos conocen, tú hablas muy bien el inglés. ¿Cómo lograste hablar bien el inglés? Bueno, ¿estudiaste en un colegio en donde...? Sí, en la primaria, en mi época, el colegio de San José, los jesuitas eran curas americanos, ¿no? Y eran monjas americanas que tuve en la primaria. En la secundaria eran más bien curas españoles, ¿no? Muy buenos, pero que no eran muy proclives al inglés, ¿no? Yo estudié en el Cultural Peruano Norteamericano, después en Arequipa, y después, claro, con la maestría. Ahí lo perfeccionaste, ¿no? Y mi esposa también ha ayudado mucho porque ella ha sido profesora de inglés. Ah, caramba. Mucho tiempo, sí. Sí, porque domina muy bien el inglés y eso es algo que nos ayuda en el tribunal, porque cuando hay eventos en los que hay que participar y todo es en inglés, pues está presente el magistrado José Luis Sardón de Taboada. Bueno, queremos agradecerle, doctor Sardón, habernos acompañado en este programa de Tus Derechos. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias también. Presidente, y hasta una próxima ocasión. Gracias por estar en sintonía de Tus Derechos.